sido imposible recibir la ayuda más grande de la historia que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Nunca el fondo, en tan poco tiempo, puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta del fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? Te quieren vender como un gran orgullo tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí el presidente lo decía clarísimo, ¿no? Tomamos el mayor crédito de la historia con el Fondo Monetario. El 60% de los fondos del Fondo Monetario fueron prestados a la República Argentina y te lo quieren vender como una hazaña. Te quieren vender como una hazaña que el Fondo Monetario tenga una oficina en el Banco Central de la República Argentina y tener un programa de ajuste. Vos todavía por ahí no entendés qué es un programa de ajuste. Un programa de ajuste es bajar el salario de los trabajadores activos y pasivos, bajar jubilaciones. Eso es el ajuste. Y ahí el presidente te lo vende como un orgullo. Pero Cuchuflito, ahí lo escuchabas, ¿no? Cuchuflito te acaba de decir, que dijo que otro gobierno hubiese caído con este ajuste. Vos fíjate cómo se contradicen, porque este gobierno es una contradicción. Y después hablando un poco, que ahí escuchabas la pregunta de inflación. La inflación no es simplemente un fenómeno monetario. Hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho para saber de qué se trata la inflación, que es un fenómeno social que se muestra como monetario. Pero hay que estudiar mucho, no es simplemente estudiar la teoría cuantitativa del dinero. Eso no explica el aumento de precios. Claro que yo no me atrevo a decir que la emisión monetaria no genera inflación. No me atrevo a decir eso, pero hay muchos estudios económicos que sí demuestran que la emisión monetaria no genera inflación. Para mí, la emisión monetaria puede ser responsable de una mínima parte de la inflación, pero no de la inflación que tenemos en la República Argentina. Y cuando te hablo de muchos estudios, hablo de economistas que analizaron cuando se emitieron los patacones, que no tenían ningún respaldo, solamente se podían pagar impuestos provinciales y nacionales, sin respaldo. Los patacones, ¿recordás? Bueno, los patacones no generaron inflación. Y ahora, en estos días, con esta emisión monetaria cero, tenemos un 55% de inflación después de que la meta para este momento era del 5%. Vos fijate, el mejor equipo de los últimos 50 años le pifió en un 1000% a un pronóstico económico. Y ya te dije, ¿no?, dónde está el responsable de esto. Federico Sturzenegger está trabajando en Wall Street en un fondo de inversión Lotus View, premiado seguramente por haber pifiado tanto. Señores, el monetarismo está al servicio de las finanzas. Claro que el monetarismo le gustaría manejar todas las mesas de dinero de todo el mundo. Y le gustaría manejar tanto las mesas de dinero que paga y financia a payasos mediáticos que inclusive dicen que hay que cerrar el Banco Central de la República Argentina. Imposible recibir la ayuda más grande de la historia que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Nunca el fondo, en tan poco tiempo, puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta del fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que
caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? ¿Cómo te quieren vender que es un orgullo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y tener un programa de ajuste y tener una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central de la República Argentina. Y después, como pasó el 9 de julio, el presidente te habla de independencia. Con una oficina del Fondo Monetario en el Banco Central. No puede haber independencia, no hay independencia económica. Y un programa de ajuste. Y para que vos sepas, el ajuste es bajar tu salario. El ajuste es bajar tu jubilación. Y ahí lo escuchabas. A Duhovne, yo le dije cuchuflito, yo ya te digo porque está de moda la palabra cuchuflito, ahí reconocía que nunca antes se había hecho un ajuste tan grande y no había caído un gobierno. Y el presidente te quiere vender que eso es bueno. Bueno, ahí la pregunta de inflación, hay que estudiar mucho para saber cuáles son las verdaderas causas de la inflación, que no es simplemente un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno social que se muestra como monetario, pero es un fenómeno social. Y hay que estudiar mucho porque no es solamente estudiar la teoría cuantitativa del dinero para explicar la inflación. La inflación es algo muy, muy complejo. Hay que estudiar mucho, es algo mucho más complejo que decir que la emisión monetaria. Claro que Axel Kicillof hubiese tenido la respuesta. Ahora lo vamos a tratar de responder esa pregunta. Pero me interesa tu opinión. Me interesa muchísimo tu opinión. ¿A dónde se puede comunicar la gente? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bueno, como todas las semanas decimos, la gente se puede comunicar al 50 51 22 22, puede dejar su mensaje de texto de voz y como siempre lo comentamos acá, en Modelo Local. 011 50 51 22 22. Claro, Modelo Local se ve en todo el país, se ve en el exterior. Me interesa interactuar con vos, me interesa saber qué opinás. Me interesan tus críticas, las ponemos al aire y hablamos sobre tus críticas. Claro que hay muchas críticas, se vienen momentos de definiciones, ¿no? Momentos cruciales de la economía, del rumbo, del destino. Y ahí escuchabas, el presidente te dice que lo mejor que le puede haber pasado a la Argentina es tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se jactaba de que el Fondo Monetario prestó el 60% de sus recursos a la República Argentina. Algo inédito en la historia mundial, en la historia del Fondo Monetario. Y realmente no mejoró nada que el fondo nos haya dado ese dinero, porque ese dinero ni está en la República Argentina, se fugó. Y ahí lo tenías, ¿no? Al ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, que decía, ¿no? Nunca se hizo un ajuste de tal magnitud que no haya caído un gobierno. Ahí te lo dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Fue muy claro, lo dijo muy claro. Y bueno, me interesa mucho tu opinión. 011 50 51 22 22. Y también estamos interactuando con vos en el canal de YouTube, como todas las semanas. Me interesa mucho saber qué opinás. Abrí la heladera, no nos creas a nosotros. Si se prende mucho la luz de la heladera, quiere decir que está vacía. Y si no tenés luz es porque te cortaron la luz. Me interesa tu opinión, opiná como lo hicieron las siguientes personas. Estoy viendo el programa en vivo. Quisiera que toquen el tema del carry trade. Los funcionarios del gobierno, al contar con información privilegiada, hacen una tasa en dólares, dice Cristian de Capital. Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta todo este contexto. ¿Cómo una economía crece en estas circunstancias? Asuma quien asuma el poder, preguntan. Juan. No, ya hablamos mucho, bueno, me interesa mucho la opinión, vos ahí escuchaste las opiniones, opiná 011 50 51 22 22. Estamos en vivo como todas las semanas en el canal de YouTube. Bueno, ahí escuchábamos, ya hablábamos del carry trade, hablábamos de lo que hizo el mejor equipo de los últimos 50 años, Federico Sturzenegger, que como hizo las cosas tan mal, está premiado trabajando en el verano neoyorquino en Wall Street, en Lotus View, un fondo de inversión, que quisiera saber si ese fondo tuvo algo que ver en la corrida de abril del año 2018. Ya hablamos mucho, realmente eso le hace mucho daño a la República Argentina. Viene un millonario con 200 millones de dólares, está un par de semanas y se lleva un departamento de 2 ambientes, cosa que vos no te puedes comprar en toda la vida o tardás por lo menos 20 años. Y la otra, Juan Pablo, era respecto al crecimiento económico. Argentina en estos 43 meses de gobierno ha perdido 4 puntos, ha caído el PBI, hemos perdido riqueza todos los argentinos. Lamentablemente, hablando de crecimiento, tenemos que decir que el crecimiento, la actividad económica, que haya laburo en la República Argentina, depende mucho del consumo por la estructura económica que tiene la Argentina. Depende que la gente consuma. Y el consumo es felicidad. ¿A quién no le gusta consumir?
comprarse una pilcha, viajar, un automóvil. Lo que pasa es que cuando consumimos, como nuestra estructura de crecimiento, de producción depende de los dólares, consumimos dólares. Y que la Argentina dependa del consumo y que el consumo sean dólares, lo sabe cualquier economista, es macroeconomía 1. O sea que el gobierno sabe que para que no se consuman dólares hay que matar o pisar el consumo. Y para pisar el consumo hay que entrar en un acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario para bajar salarios y jubilaciones. Eso es muy simple, eso que te quede claro. Por eso, cuando el presidente ahí se jactaba o estaba orgulloso de tener un ajuste, un acuerdo con el Fondo Monetario, nos está engañando, porque nos está diciendo que nos va a bajar el salario y va a seguir en ese rumbo mucho más rápido. Y bueno, cuando hablamos del consumo y de felicidad, vos fijate que esto lo que yo te estoy diciendo no es zaraza, es real. Si no, mirá los datos de CAME. Así es, Juan, como vos decís, el consumo representa el 80% de la actividad económica. Fíjate lo que tenemos en imágenes, son datos oficiales de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Fíjate que en el año 2015, cuando muchos se quejaban que la economía estaba estancada, fíjate que el consumo era positivo. Respecto al año anterior, la economía crecía y el consumo crecía. La gente tenía salarios, la gente podía consumir, a pesar del cepo que siempre hablamos, ¿no? Fíjate qué pasó cuando asumió Mauricio Macri al poder, se desplomó la economía, o se desplomó el consumo en este caso particular. Fíjate que ahí tenemos abajo el trabajador triste porque la verdad que no le alcanzan las monedas. ¿Y qué pasó? Cuando nos acercamos a las elecciones en el año 2017, el consumo, si bien era negativo, empezó a repuntar en cierto punto porque el gobierno lo que buscaba era reactivar el consumo para ganar votos, ¿no? Dar felicidad también, ¿no? Porque la gente feliz. Exactamente, consumo, felicidad. Fíjate qué pasó. Terminaron las elecciones y el consumo se volvió a desplomar. Un garrotazo. Un garrotazo, no se volvió a recuperar. Fíjate que hubo caídas del 15%. Tuvimos en el mes pasado una caída del 12% y pareciera que el gobierno intenta aplicar la misma receta, pero yo no creo que lo logre. Yo me pregunto si vos que estás en tu casa mirando, te acordás lo que era el consumo para noviembre, octubre, septiembre del año 2015. Claro, vos podías consumir, vos te podías comprar un jean, vos te podías comprar una pilcha, una zapatilla, te podías comprar un automóvil en cuotas, vos podías viajar, claro que tenías un cepo, porque ya te dije que el consumo en la República Argentina por la estructura productiva depende mucho de los dólares. Esa es la famosa que hablamos entre los economistas, restricción externa. Claro, el gobierno anterior prefirió poner un cepo, $500 para vos, $500 para Juan Pablo, $500 para Juan Enrique, $500 para Pagani, para Madanes Quintanilla, $500 para Paolo Roca, $500 para todos, pero el consumo vos podías consumir y no te dabas cuenta vos que estabas consumiendo dólares cuando vos consumías. Esa era la realidad. Cuando vino este gobierno dijo, no, señores, Juan Enrique no más $500 ni en billete ni en consumo. Juan Pablo también. Y el trabajador también. Y vayamos rumbo a un ajuste. El ajuste es bajar salarios para que no se consuman los dólares. Y bueno, vos te preguntás, y escúchame, si no se consumen los dólares, ¿dónde están? ¿Dónde están todos los dólares que pedimos prestados? Pedimos prestados más de 140.000 millones de dólares. ¿Dónde están si no los podemos consumir? Y lo que pasa que este gobierno no quiere que vos los consumas y pues se los tiene que llevar el sistema financiero. Yo te decía recién que Federico Sturzenegger está trabajando en un fondo de inversión en Nueva York. Mirá que yo soy economista. Si yo mando un currículum no creo que me contraten. Y Federico Sturzenegger, después de haber hecho el desastre que hizo en el año 2018, está laburando en Wall Street. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que este gobierno representa a los que se están llevando los dólares. Ah, ¿no me crees? Mirá cómo contrastan los datos con los datos del consumo. Bueno, Juan, el dinero que no se llevó el trabajador se lo llevó la bicicleta financiera. Fíjate cómo mostramos... Nuestro amigo el ciclista está ahí, ¿eh? Está feliz, fíjate que se ve que ganó mucho dinero. Va a fondo. Bueno, fíjate que en el año 2015, cuando el consumo era alto, fíjate en esta imagen. La tasa de interés era baja, estaba por debajo de la... Qué lindo de la tarjetear, pagar con tarjeta, qué lindo. Exactamente, y a la gente le convenía consumir, utilizar la tarjeta de crédito, a invertirla o guardarla en plazo fijo debajo del colchón. Y después se vino lo amarillo, Juan Pablo, sonamos. Bueno, ¿qué pasó? Cuando Mauricio Macri asumió el poder,
Fíjate como decimos, ¿no? Mató el consumo, pero en consecuencia lo que hizo subir la tasa de interés y bueno, los grandes especuladores aprovecharon la tasa y se fugaron todos los dólares. Pero ¿qué pasa? Cuando nos acercamos a las elecciones, fíjate como la tasa tiende a bajar un poquito, si bien no bajó mucho, fue en la inyección de consumo, de dar felicidad a la gente, ¿no? Exactamente, y fíjate que terminaron las elecciones y la tasa de interés se disparó al 75% y hoy está por encima del 60%. Bueno, hoy tenemos una tasa rondando el 60%, por eso está muy difícil tener una deuda con la tarjeta de crédito, está muy difícil sacar un crédito, la pyme no puede cambiar un cheque, está todo muy complejo, está todo muy difícil y por eso no sé si van a llegar a repuntar o dar felicidad de consumo en el corto plazo, por lo menos para las elecciones PASO, seguro que no. Ahora de acá a octubre vamos a ver, pero insisto, ¿no? El consumo es felicidad. Que el dólar esté barato es un efecto riqueza. Quiere decir que con tu salario podés por ahí comprar un poquito más de dólares y está con una sensación de barato. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Le están poniendo el pie en la cabeza al dólar. Eso sí, vamos a ver cómo se desarrollan. Lo que sí, todo esto es una mentira. Porque ahí te quieren mentir que tener un acuerdo con el Fondo Monetario hay que aplaudirlo un poco más al presidente cuando Cuchuflito Duhovne te lo aclara, que nunca se hizo semejante ajuste sin que caiga un gobierno. Fíjate la mentira y la contradicción, evalúalo vos. Ahora, vamos a la realidad, ¿no? Esto no es zaraza. La realidad es que, me interesa tu opinión, 50, 51, 22, 22. 50, 51, 22, 22. Estamos en vivo por el canal de YouTube como todas las semanas, pero la realidad es que nos estamos quedando todos sin laburo. Y esto no era así antes. Ah, ¿no me crees? Mirá. Bueno, Juan, esto que tenemos en imágenes son datos oficiales del sistema previsional argentino. Fíjate que ahí tenemos a Homero, que representa a la clase media, la clase trabajadora. Lo hacemos representar la clase media, ¿no? Un laburante más, Homero. Así es, fíjate que en el año 2002 existían cerca de 3.500.000 empleos privados. Hablamos del empleo privado, ¿no? No hablamos de empleo público ni choriplaneros. Hablamos de empleo privado, el empleo de crecimiento económico. Exactamente, empleo genuino, con aportes de seguridad social, con aportes de empleo de calidad, social. Empleo de calidad. ¿Y qué pasó? Llegamos al año 2015 con 6.200.000 empleos. Se duplicó la de los empleos en Argentina. Se duplicó. Al igual que la actividad se duplicó, el empleo también. Y fíjate qué pasó con la revolución de la alegría de Mauricio Macri. Bueno, el empleo lejos de crecer se achicó. Fíjate que vos siempre decís en los medios que Argentina necesita crear 200.000 empleos privados por año para incorporar a los chicos que salen de la secundaria. Y lejos de crecer el empleo se achicó. Fíjate, en el último año se perdieron 268.000 puestos de trabajo. Ahí uno de los mensajes nos hablaba del crecimiento. Claro, todos los países necesitan crecer. Crecer es tener mayor actividad económica, que el comerciante venda, que el panadero venda, que la pyme produzca para generar empleo. La finalidad de las políticas económicas es generar empleo, es que haya actividad económica para, como decías vos, Juan Pablo, lo decimos siempre, todos los años en la República Argentina, 200.000 chicos se incorporan a la población económicamente activa. Claro, necesitan laburar 200.000 chicos, o sea que Argentina, por la estructura, por el crecimiento vegetativo, necesita crecer todos los años por lo menos 2 puntos del PBI. Y en estos 43 meses, Argentina cayó prácticamente 4 puntos. O sea, que no solamente no generó los 200.000 puestos de trabajo, sino que ahí veíamos en imágenes, perdimos casi 300.000. Fíjate, ¿no? Y eso genera que en estos 43 meses haya 2 millones de argentinos que tengan problemas laborales, que no consiguen laburos, cuando la población económicamente activa es de 13 millones. El problema es muy grande y es el rumbo. Y el presidente lo dijo, en caso de ganar, va a seguir por el mismo rumbo un poco más rápido. Juan Pablo, hacemos una pausa y seguimos con un poco más de modelo local. Vamos a una pausa. Hubiese sido imposible recibir la ayuda más grande de la historia que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Nunca el fondo en tan poco tiempo puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta del fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? Está comprobado en el mundo que lo peor que le puede pasar a un país, porque hay
datos empíricos. Lo peor que le puede pasar a un país es tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se trata solamente del dinero que te presta, sino que el Fondo Monetario te impone un programa económico, un programa de ajuste. Y si vos no lo sabés, la palabra ajuste significa bajar salarios a las mayorías, a los trabajadores activos y pasivos. Y que el presidente te lo venda a vos como un orgullo, y después lo tenés ahí a Duhovne que dice nunca se hizo semejante ajuste sin que caiga un gobierno. Te lo está diciendo en la cara. Y después tenés ahí a los monetaristas, ¿no? Que el monetarismo lo único que le interesa es defender a las finanzas. Claro que las finanzas, al sistema financiero le gustaría manejar las mesas de dinero de todo el país. Y para eso ponen guita, invierten, le pagan a payasos mediáticos que incluso alguno dice que hay que cerrar el Banco Central de la República Argentina. Y se olvidan, ¿no?, que en la teoría económica, yo no te voy a decir a vos que la emisión monetaria no genera nada, pero no genera nada de inflación. Yo no te voy a decir eso. Pero hay muchos estudios, y de hecho estudios empíricos, como es el caso de los patacones, en el año 2000, 1999, esa emisión sin respaldo, que solamente servía para pagar impuestos nacionales y provinciales, no generó nada de inflación. Pero yo no te voy a decir que no genera nada. Lo que sí te voy a decir que para hablar de inflación hay que estudiar mucho. No alcanza con la teoría cuantitativa del dinero, que estudian algunos mediáticos payasos. Hay que estudiar mucho más, porque la inflación es un fenómeno social que se muestra como monetario, pero es algo más complejo, hay que estudiar, señores, hay que estudiar y mucho. Y Kicillof lo hubiese explicado muy bien, porque lo sabe muy bien. Pero hay que estudiar mucho, no es solamente la emisión o no hay que gastar más que en tu casa, porque no tiene nada que ver la economía de un país con una casa. Y tenés muchos de estos payasos mediáticos que salen a comparar eso cuando no tiene nada que ver. Pero me interesa tu opinión, me interesa muchísimo. 50, 51, 22, 22, estamos en vivo, como todas las semanas, por el canal de YouTube de Revolución Popular. Y me interesa abrir la heladera. Fíjate, si prende mucho la luz es porque está vacía. Y si se apaga la luz es porque te cortaron la luz. Me interesa tu opinión. Opina 50, 51, 22, 22. Opina como lo hicieron las siguientes personas. Me llama la atención que los medios aún no le soltaron la mano al gobierno, a sabiendas que post-octubre explota todo. No entiendo cuál es el afán de ellos de seducir en el poder cuando les explota a ellos mismos. Te sigo desde el Partido de la Costa, Juan. Hola, mi nombre es Carlos de Puyén. Descubrí que venden Infinia Diesel, pero la gente cree que compra euro. No sé qué pasa con YPF, la nafta cuesta 10 pesos más caro que en otros lados. Muchas gracias por los mensajes, claro, interactuamos con todos los oyentes, con todos los televidentes, me interesa mucho tu opinión. Opiná vos, que estás escuchando mensajes, opiná. 50, 51, 22, 22, modelo local se ve en todo el país, se ve inclusive en el exterior, mensajes desde España he recibido. He hablado con mucha gente, me encanta, contesto todos los mensajes, me interesa muchísimo. Estamos interactuando con vos a través del canal de YouTube de Revolución Popular como todas las semanas. Me interesa interactuar con vos, me interesa saber qué pasa con tu salario, qué pasa con el ajuste, porque lo que dijo el presidente, que se siente orgulloso de que el Fondo Monetario nos haya hecho el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, para él es un orgullo, pero es un desastre. Porque la guita que nos prestó el fondo ya no está acá, ya no está en el país, ya se la llevaron, ya se lo llevaron los amigos de Federico, el mejor equipo de los últimos 50 años, los amigos de Caputo y algunos amigos de San Leris. Se están llevando toda la guita y esto se va a tener que explicar, esto no va a quedar así. Me interesa tu opinión, 50, 51, 22, 22. Estamos en vivo interactuando con vos como todas las semanas en el canal de YouTube de Revolución Popular. Y bueno, hablando del Fondo Monetario, nosotros en este programa, si vos nos seguís, modelo local, venimos criticando ya la revisión del artículo 4 allá en el año 2016, venimos criticando la revisión del artículo 4 del año 2017, cuando se decía que no íbamos a tener ningún acuerdo con el Fondo Monetario, que no íbamos a cerrar nada, pero los que sabemos un poco de economía, cuando liberás el sistema financiero, sabés que te vas a quedar sin dólares cuando Argentina depende por su estructura productiva de los dólares. Sabíamos que íbamos rumbo a un acuerdo con el Fondo Monetario y ahora te lo quieren vender como que es lo mejor que nos pasó. Y lo que nos está pasando es que te bajan el salario a vos. Y si sos jubilado también, eso es lo que está pasando. Y ahora, la revisión del artículo 4, el último que se conoció, y claro, el Fondo Monetario te lo dice. Vos por ahí no lo querés ver, pero el Fondo Monetario te dice lo que quiere. Mirá.
Se necesita con urgencia una revisión integral del sistema tributario para eliminar gradualmente los impuestos distorsionadores, ampliar la cobertura del impuesto a la renta nacional, reducir las exenciones al IVA y reducir los tipos, e incrementar los ingresos de los impuestos al consumo. Te lo traduzco. Estaba en inglés, te lo leímos en español. Pero la realidad lo que dice ahí es que no van a bajar impuestos a las ganancias de los trabajadores. Es incrementar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. E incrementar el impuesto al consumo. Es aumentar el IVA. O sea, o igualar el IVA. O sea que si vos en el pan pagás el 10,5% y el pan va a pagar el 21%, eso es ajuste. Cuando vos te aumentan el impuesto en los consumos, te están sacando salario. Cuando vos te aumentan el impuesto a las ganancias, te están sacando salario. Eso es el ajuste. Y el presidente te lo vende ahí como un orgullo. Estamos con el Fondo Monetario, que el apoyo de los países, que lo mejor que nos puede haber pasado a los argentinos. Y ahí está, el Fondo Monetario te lo da en el informe, el Staff Report. Tiene 85 páginas. En la página 14, buscalo, googlealo. No me creas a mí, primero créele a tu ladera. Y después buscalo, googlealo, traducilo, léelo. Y habla de eso. Y después también, ahí lo dice, bajar ingresos brutos en las provincias. A eso se refiere, o sea, sacarle el financiamiento a las provincias. Esto está bueno que los gobernadores, yo sé que algunos gobernadores ven este programa, sepan que eso está escrito en el Staff Report del Fondo Monetario Internacional. Van por ingresos brutos, por la forma que se financian las provincias. Y claro que ingresos brutos no es el mejor impuesto. Claro que el IVA, un impuesto a los consumos donde los trabajadores consumimos la mayor parte de nuestro salario, no es un buen impuesto. Y vos fijate que van sobre eso. No van contra bienes personales o contra las retenciones, que son lo que pagan los poderosos y lo que no genera un descalce del valor de los alimentos, que es lo que más aumenta. Van contra el salario, van contra los laburantes. Y nosotros ya te venimos hablando de esto, de lo que pretende el fondo. Ah, ¿no me crees? Mirá, esta placa la teníamos de antes, que ya la mostramos en este programa. Mirá. Bueno, Juan, en noviembre del 2016 el Fondo Monetario En blanco y Internacional... negro la tenemos para mostrar que ya la mostramos. Esta placa la teníamos hecha. Así es, mirá lo que pedía. Reducir la tasa impositiva marginal sobre el trabajo. Las contribuciones de empleados y empleadores sobre salud y seguridad social representan el 40 al 45% de los salarios y esto está por encima de la OECD y obstaculiza la creación de empleo en la economía formal. Mirá, lo que el Fondo Monetario pedía en el año 2016 es eso. Flexibilización laboral. Ya lo viene pidiendo en todos los informes. Claro, en algún momento ya lo dijo el presidente, ¿no? Lo que se viene, si gana Mauricio Macri, es la flexibilización laboral y el cambio del sistema previsional. Eso está clarísimo. Vos por ahí no entendés que es, claro. Es bajar salario, bajar aportes y que nadie se pueda jubilar. Que la jubilación se la haga cada uno. De eso depende. Lo que pasa, claro, la libertad es muy linda, ¿no? Claro, primero soy propietario de las mayores empresas, tengo la mayor cantidad de dinero, soy poderoso y ahora somos todos libres. Claro, el pobre que se la arregle. Si puede, que coma, ¿no? Mirá, otra imagen más que teníamos de antes. Bueno, el gasto en secundaria es alto en comparación con sus pares y no parece producir los mejores resultados educativos. En salud, el gasto público representó el 32% del gasto total, comparado con el 15% de la OECD. Vos fijate, ¿no? Te dicen que Argentina estaba invirtiendo, porque hablamos de inversión en salud y en educación, y que te comparan con la OECD, ¿no? Te comparan. Pero, ¿qué pasó? ¿Te acordás que denostaron el estudio, las universidades y los colegios públicos? Decían, no, que los chicos son unos... Claro, para esto... Para decir no tienen resultados, para ajustar, para bajar la inversión en educación y en salud. ¿Por qué? Vos te preguntás, ¿por qué quieren bajar lo que un Estado invierte en educación y en salud? Eso te lo mostramos también. Eso lo mostramos el año pasado en este mismo programa. ¿Por qué quieren bajar? Porque a ellos les interesa que vos les pagues los intereses de deuda. El sistema financiero internacional quiere vivir de los impuestos que pagás vos al consumo, al IVA, o del impuesto que pagás vos a las ganancias en tu salario. Quieren vivir de eso y que vos no inviertas en educación, que vos no inviertas en salud. Y el presidente, ¿no? El presidente se jacta. Es un orgullo para él que el Fondo Monetario te haya prestado el 60% de todo su capital en la República Argentina. Claro, que apuestan
a que un país rico en recursos naturales esté embargado de por vida, para que todos los que vivamos acá en Argentina paguemos con los impuestos al salario, al consumo, el IVA, todos los intereses que ellos quieran cobrar. Bueno, Juan Pablo, estamos llegando al cierre, muy buen programa, me gustó mucho. Hacemos un pequeño corte y ya estamos cerrando Modelo Local. Vamos a un corte. Como es una costumbre todas las semanas en Modelo Local, antes de despedirnos, déjenme que les cuente que la exposición, tal vez hacer televisión, deja entrever mis defectos y virtudes. Y cuando se ven los defectos, es como mostrar o faltar al honor. Sí, señores, hoy les voy a hablar de vergüenza. Este sentimiento, sensación, da cuenta de que al menos nos ponemos un límite. Nunca está de más identificar esas situaciones que nos dan pudor o suelen ponernos en algún lugar que nos sentimos amenazados. Rubor, cabeza gacha, mirada en pausa, caída del cuerpo como saco roto. Podemos tal vez sentir vergüenza ajena por un acto inadecuado. O tal vez levantar el dedo y señalar inclusive con una mirada amenazante. La experiencia vergonzosa también es producto de la genética, el aprendizaje y la posibilidad de que todo puede revertirse. Y eso fue todo para esta edición de Modelo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo pueden seguir haciendo a través de la red. Y recuerden lo que les digo todas las semanas. Tengan la edad que tengan, la única forma de cambiar sus vidas es estudiando. Soy Juan Enrique, nos vemos la próxima semana. Sigan en la programación de este canal.